Bueno, se viralizaron unos videos con murciélagos muertos por agrotóxicos. Hay una ignorancia sobre el tema porque creemos que tenemos que eliminarle a los murciélagos al creer que ellos pueden, obviamente, contagiarnos de rabia, pero hay una especificación ahí, que solamente la especie hematofaga es la que puede contagiar de rabia. Y bueno, hay una experta que nos va a hablar de eso y también de qué importante es no utilizar los agrotóxicos para eliminar a los murciélagos. Eso está totalmente prohibido. Ya estamos en contacto con María Fernanda Perelló y ella está con una muy buena compañía, la coordinadora del programa de conservación de murciélagos del Paraguay. Estamos ahí también con Gloria González, así que bienvenida María Fernanda Perelló, atentos para aprender sobre esto, porque hay muchos tabúes y muchos miedos con respecto al murciélago, que en realidad traen muchos beneficios para ese sistema, ese ecosistema que tiene que cumplir su ciclo. Bienvenida a Mafe y también a Gloria, ¿cómo están? Buenas tardes, Nati, un saludo también al equipo y a la audiencia. Así como dijiste, este video que se viralizó de una invasión, podríamos decir, de murciélagos en una empresa, justamente causó un revuelo en las redes sociales, muchos comentarios, muchas críticas, que así como dijiste, es por ignorancia o por falta o por desinformación, podríamos decir, con respecto a los murciélagos y también a qué hacer cuando vemos uno. Muchas dudas se han generado y por supuesto estamos acá con Gloria González, así como adelantaste, ella es la coordinadora del programa de conservación de murciélagos que depende justamente de la FACEN de la Universidad Nacional de Asunción, donde estamos ahora mismo en el laboratorio. Ella nos va a hablar y mostrar también un poquitito, porque existen muchísimas especies de murciélagos y primeramente tenemos que entender la diferencia entre las especies que existen en nuestro país y por supuesto qué hacer cuando vemos a un murciélago. Así que ella nos va a aclarar todas las dudas. Bienvenida, Gloria. Sí, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Y bueno, aquí estamos para aclarar todas las dudas que tengan y para llevar la información correcta a todos. Bueno, vamos a empezar. Primeramente, sobre lo que ocurrió en esta empresa, invasión de murciélagos. La primera pregunta que se nos viene es ¿por qué en esa zona? ¿Por qué ocurre la invasión de murciélagos? ¿Qué hacen? ¿Dónde están? ¿O cuál es el hábitat preferido donde están en realidad los murciélagos? Y también hablar un poquitito de las especies y la diferencia, así como estuviste mencionando, Nati, los hematófagos que se alimentan de sangre, los insectívoros que se alimentan de insectos y también los frugívoros que se alimentan de frutas, para entender un poquitito la diferencia. Bueno, tenemos que entender, o sea, nos tenemos que situar dónde estamos nosotros. Paraguay es un país neotropical donde este grupo de mamíferos, porque los murciélagos son mamíferos, llegan a su mayor diversidad. Y en nuestro país tenemos 58 especies. En Asunción no hay inventarios publicados, pero nuestros estudios nos indican que existen aproximadamente 30 diferentes especies. Ustedes saben, esto no es una novedad, que hoy en día la conversión de los bosques a tierras de cultivo es algo que se da de manera vertiginosa, dejando a muchas especies de animales y plantas sin su hábitat natural. Y los murciélagos no son la excepción. Ellos se quedan sin sus refugios naturales y se ven obligados a vivir entre nosotros, es decir, utilizando refugios artificiales como pueden ser las infraestructuras humanas. Totalmente, la tala de árboles, por ejemplo, es un gran problema. Mencionabas que justamente en Villamorra, por mencionar, es un lugar donde más murciélagos se han encontrado de muchas especies. Sí, en Asunción, según los muestreos que nosotros estamos realizando en estos últimos años, tenemos que en esa zona se encuentra una gran diversidad de murciélagos, aquellos que se alimentan de frutos, de insectos, también del néctar de las flores. Así que sí, en Asunción hay muchas diferentes especies de murciélagos y esta zona de nuestra ciudad, al sufrir un cambio tan grande en los últimos años, todos estamos presenciando esto de que las casas están siendo derribadas y se están construyendo edificios de altura. Entonces se talan los árboles y los árboles, sus huecos, son los refugios naturales de los murciélagos. Por ende van a las viviendas o a las empresas, como fue esta ocasión. Acá estamos viendo 3 tipos diferentes de murciélagos. 2 son que se alimentan de insectos y 1 de frutas. ¿Podemos decir que seleccionaste estos 3 porque son los más comunes en la zona? Sí, en Asunción, estos individuos que ustedes están observando aquí, estos especímenes,
que son de nuestra colección científica, han sido colectados en Asunción y su área metropolitana. Estos son murciélagos bastante comunes que nosotros potencialmente podemos tener en nuestras casas. Tenemos a este insectívoro que es de la familia Molosidae, que es un murciélago, vamos a decir, un poquito más musculoso, de tamaño mediano. Como bien dice su nombre, se alimenta de insectos. Y luego tenemos el que está más abajo, que es más pequeño, pero muy común también en nuestras zonas, en zonas urbanas, y es de otra familia, de la familia Vespertilionidae. Y por último tenemos este murciélago, que es un murciélago ya de mayor tamaño, es frugívoro y se alimenta de diferentes frutos, como por ejemplo el mango y el fruto del lambadú. Es muy común encontrarse con este murciélago o verle volar o consumir estas frutas en los patios de nuestras casas. Estos murciélagos no lastiman, Estos serían ¿verdad? 3 de 58 especies, así como dijiste, que hay en nuestro país, ¿sí? No, que para saber, estos que están normalmente, habitan en nuestras casas, en nuestros alrededores, no son peligrosos para nosotros, se alimentan de los insectos, de las frutas, como mencionaba, pero no nos hace daño. ¿No? Viste que hay hasta una creencia que hay que huir del pipí. Preguntarle un poco, no tenemos por qué asustarnos, tenemos que respetar, darle su espacio a nuestro hábitat, ni siquiera te atropellan, ni siquiera te atacan, porque hay de verdad muchos tabúes con respecto a eso. Así es. Bueno, como dice su nombre, al alimentarse de insectos, me imagino que, una gran variedad de insectos seguramente, y justamente ahora que estamos hablando de chikungunya, el dengue, se alimenta también de mosquitos. Ahí es donde tenemos que entender un poco la cadena alimentaria, ¿verdad? Muchas veces los seres humanos queremos interponernos, queremos matar, ya sea con agrotóxicos o de otra manera, y al final lo que hacemos es cambiar un poquitito esa cadena alimentaria, y al final otra vez nos termina no beneficiando a nosotros mismos, claro, y a nuestro ecosistema. Y también las frutas, o sea, el que se alimenta de frutas. Y hay un tabú, un mito, ¿verdad? Con el tema de que al ver, yo estaba comentando justamente acá con Gloria, que muchas veces tenemos esa creencia errónea de que los murciélagos son malos, de que son feos, de que tienen un aspecto un poco raro, y al verle que le queremos matar, así como el mucuré, que mencionamos también en Turno Tarde, que la gente le mata al ver, y en realidad no son malos, ¿verdad? ¿Qué nos puedes decir respecto a los murciélagos? Podemos decir el relacionamiento con los seres humanos. ¿Nos pueden llegar a hacer daño esa creencia de que tienen rabia del pipí? Bueno, lo primero es, lo que vos acabas de decir es clave. Los murciélagos prestan servicios ecosistémicos que son fundamentales para el equilibrio del ambiente, por la cantidad de servicios ecosistémicos que nos prestan. Uno es el que vos acabas de mencionar, de que estos se alimentan de una gran variedad de insectos, entre los cuales destacamos a aquellos como los mosquitos que nos causan enfermedades. Es decir, ellos son controladores de plagas. También, como vos mencionaste, están los frugívoros, son grandes dispersores de semillas, y de estas semillas de ciertos vegetales de los cuales nosotros también nos alimentamos. Y otra especie de murciélagos que yo aquí no tengo para mostrarles son los nectarívoros, que se alimentan del néctar de las flores, polinizando, contribuyendo a la reproducción de plantas cuyos frutos después nosotros consumimos. Eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Con respecto a los murciélagos, por su apariencia extraña, por sus hábitos nocturnos y por la desinformación que existe, la gente tiene una percepción negativa acerca de ellos. Pero es exactamente por eso, por desconocimiento. La información nos da poder, y nos da poder de decidir y de tomar mejores decisiones. Los murciélagos son nuestros aliados nocturnos y necesitamos de ellos para nuestro bienestar diario. Porque a veces vemos un murciélago y creemos, ay, un vampiro, me va a chupar la sangre, todos esos pensamientos que a veces tenemos. De hecho, existe una especie que se alimenta de sangre, pero está más en la zona rural, podemos decir, que urbana. Hay también acá, me imagino. En las zonas urbanas, aquí en Paraguay, me refiero a Asunción y su área metropolitana, no tenemos el registro en las últimas décadas de esa especie de la que estás hablando, que es el vampiro común, que es un vampiro que se alimenta de sangre de otros animales, entre ellos potencialmente ganado. En Paraguay
nosotros tenemos dos especies de hematófagos, aquellos murciélagos que se alimentan de la sangre de otros animales. El más común en zonas productivas es el Desmodus rotundus o vampiro común. El otro es un murciélago un poco más pequeño que está relacionado a zonas boscosas y muy comúnmente lo encontramos en la zona del Chaco. Y ahora te consulto, Gloria. Vemos un murciélago en nuestra vivienda. ¿Qué hacemos? ¿Cuál podría ser una solución amigable a los agrotóxicos, por ejemplo, que están utilizando? Bueno, nosotros tenemos un protocolo que se denomina protocolo de exclusión para sacar a los murciélagos de las infraestructuras, del entretecho de las casas, de los edificios, cuando la convivencia no es viable, no es posible. Eso tenemos que entender. Los murciélagos forman parte de nuestro entorno. Nosotros estamos cada vez ocupando más espacio, eso no es una novedad. Cada vez el mundo es más rural y es más urbano. Entonces la vida silvestre se adapta a vivir entre nosotros y forma parte hoy en día de los paisajes urbanos. Entonces tenemos que aprender a convivir con ellos. Pero cuando hay un daño al mobiliario, cuando el olor es muy fuerte, obviamente la convivencia no es posible. Para ello nosotros ofrecemos el protocolo de exclusión, que es un documento de acceso libre y gratuito en donde se detalla las instrucciones acerca de cómo realizar esa exclusión de manera amigable con el murciélago, eficiente y permanente. Perfecto. Clarísimo. No sé si Nati querías acotar algo, Sí, preguntar. no, preguntarle cositas cortas para quitarnos esos tabúes y dejar bien claro. Entonces yo te hago la preguntita así cortita y que ella nos responda sí, no. ¿Es mentira entonces que el pipí, el orín del murciélago te puede dañar, te puede infectar? Eso es negativo, es falso. Preguntitas así para quitar un poco los tabúes. ¿Es mentira que el pipí del murciélago nos puede dañar o afectar de alguna u otra manera? No, es totalmente falso. Perfecto. Es totalmente falso. Lo que siempre nos consultan a nosotros es si debemos o no debemos manipular, tocar al animal. Hay que recordar que el murciélago, como dije anteriormente, es un mamífero. Perfecto. Y compartimos enfermedades. No es recomendado bajo ninguna circunstancia manipular al animal. Hay que evitar entrar en contacto con el murciélago, porque obviamente el murciélago se va a sentir indefenso, va a intentar de protegerse y tal vez pueda morder. La siguiente. Si nos muerde, obviamente existe la posibilidad de que estemos contrayendo alguna enfermedad. Perfecto. Ahora la siguiente es justamente eso. Los murciélagos no se acercan a los humanos, al contrario, huyen del humano, o sea que nunca te va a atacar. Si vos ves un murciélago dentro de tu casa, no va a venir a atacarte. Dejale solo que él va a buscar cómo salir de ese ambiente y buscar un poco su naturaleza nuevamente, donde duerme, donde descansa, donde es su hábitat. Pero si está dentro de tu casa, aunque vos le veas arriba en el techo, no te va a atacar nunca el murciélago, ¿verdad? Muy interesante. Si el murciélago está, por ejemplo, dentro de tu casa, no te va a atacar, o sea, no es que busca atacar a los humanos. No, todo lo contrario. Los murciélagos tienen mucho más miedo del que nosotros podamos tener hacia ellos. La primera reacción del murciélago va a ser de huida, porque nos identifica a nosotros como potenciales depredadores. Es decir, él va a tener una actitud de defensa. Entonces, es por eso que es peligroso también entrar en contacto. ¿Qué hacer cuando tenemos a un murciélago dentro de una habitación? Lo que debemos hacer es cerrar todas las aberturas y dejar solamente aquella que conecta con el exterior, apagar las luces, cerrar todo, abandonar ese lugar por aproximadamente 1 hora. Genial. Y con una alta probabilidad el mismo murciélago va a buscar su vía de escape y por sus propios medios. Si es que eso no sucede, lo que uno puede hacer, lo que yo siempre le recomiendo a las personas en estos casos, es agarrar la palita, la escoba y suavemente subir al animal a la escoba y llevarle afuera en el patio y colocarle sobre una rama libre
del acceso de las mascotas de la casa, si es que las hubiera. Me encanta, perfecto. Ahí aclaramos esas últimas dudas, Mafe, porque ya vos también te me adelantabas, hacías todas las preguntas que necesitábamos. Creo que hoy nos quitamos muchos tabúes y vamos a empezar a quererle a los murciélagos porque realmente lo que aportan al ecosistema, a todo este círculo de la vida, hay que dejar ser porque de alguna manera también nos están protegiendo, nos están cuidando. Así que excelente este contacto, Mafe. Le agradecemos también a Gloria por todas las especificaciones, nos quitó todas las dudas y nosotros le agradecemos el contacto a ambas.